decir que el docente de alguna manera se ubica en el centro de estos ejercicios de desempeño docente, está ubicado en el centro porque él es el sujeto y el objeto de evaluación, las dos cosas, ¿no? Pero el docente, lo que se entiende a nivel internacional es que no se puede entender al docente si no es en su contexto específico. No es lo mismo para nada un docente que trabaja en una zona urbana de clase media que un docente que trabaja en la sierra, con población indígena, en condiciones infraestructurales sumamente pobres. Es evidente que no es lo mismo. El contexto tiene muchísimo que ver. Y también las condiciones de trabajo. No es lo mismo un maestro que tiene un grupo de 12 alumnos que uno que trabaja con 50. ¿No? Las condiciones de trabajo tienen, y no solamente estas condiciones de trabajo, también pues el equipamiento, el grado de adecuación, digamos, infraestructural de la escuela, pero también cuestiones que tienen que ver con la escuela misma de naturaleza más social o más humana, como la interacción entre los pares, el liderazgo del director, la manera como la escuela funciona, como colegiado o no, etc. Todas estas son condiciones de trabajo que evidentemente afectan la práctica docente. Entonces el docente no se puede considerar aislado de estas condiciones. Por otra parte, interesa evaluar al docente fundamentalmente porque se cree, y yo quiero ser muy enfática, ¿verdad?, que la práctica docente es la que produce los aprendizajes que se desean lograr al interior de la escuela. La escuela, como ustedes saben, es el sitio donde hay una intencionalidad en la enseñanza que se espera produzca algún tipo de aprendizaje. Y se piensa que es la práctica docente la que más tiene influencia sobre ese aprendizaje intencionado desde la escuela. Hacemos eso, ¿verdad? Porque el aprendizaje tiene lugar en todas las partes de la vida y ahí no necesariamente el docente tiene algo que hacer. Pero lo que ocurre en la escuela y lo que ocurre en el aula, pues sí se supone que depende de manera muy importante, no solamente, pero de manera muy importante, de la práctica docente. Esto es una hipótesis de trabajo. Se espera entonces que si uno puede evaluar a los docentes y puede mejorar la práctica docente como consecuencia de la evaluación, pues mejorará la práctica docente y mejorará como consecuencia también los aprendizajes de los alumnos. Y por eso interesa evaluar a los docentes. Interesa evaluar a los docentes porque se piensa que en la medida en que la evaluación proporciona información para mejorar la práctica docente, también se mejorará la aprendizaje de los alumnos. Con eso, la calidad de la educación, ¿verdad? Es decir, es el docente en su práctica que explica las diferencias en el aprendizaje entre los alumnos. Pero como digo, esto es algo que no está enteramente constatado en la literatura. Hay muchísima evidencia que pareciera decir que sí, que la práctica docente tiene mucho que ver, no solo la práctica docente, las características personales del alumno, y como digo, el contexto, las condiciones de trabajo, pero la práctica docente tiene mucho que ver con el aprendizaje de los alumnos. Por eso estamos ahí, todos los docentes estamos ahí para que los alumnos aprendan y todos creemos que es nuestra práctica la que produce esos aprendizajes que intencionamos que queremos que los alumnos aprendan. Bueno, ¿qué cosa es eso del buen desempeño docente? Bueno, también aquí hay muchísima discusión a nivel internacional. Hay cosas que se han encontrado, por ejemplo, se ha encontrado que la habilidad verbal y la habilidad académica de los docentes influye sobre mejores aprendizajes entre sus alumnos, y la habilidad verbal se entiende muy bien porque tiene que tener que ver con la capacidad de comunicación que tiene el maestro con sus alumnos, ¿verdad? Pero también que tanto domina su materia, y aquí pues esta es una verdad de perogrullo, pero un maestro de matemáticas que no sabe matemáticas pues no logrará que sus alumnos aprendan matemáticas, eso es verdad. Un maestro de matemáticas que sabe muchas matemáticas puede ser que tampoco logre que sus alumnos aprendan matemáticas, eso también es cierto. Pero el dominio de la materia es condición necesaria, si bien no suficiente para lograr el aprendizaje de los alumnos. El dominio de la materia se tiene que evaluar por esa misma razón. También es evidente que el maestro tiene que tener conocimientos pedagógicos fundamentales. Y bueno, curiosamente nosotros decimos es evidente y sin embargo, pues en muchas de nuestras secundarias, muchos maestros no tienen conocimientos pedagógicos porque no pasaron a la normal, se dieron de las universidades y en las universidades no se los proporcionaron. Y en el caso de la educación media superior, pues todos, ¿verdad? O sea, todos los maestros que están en media superior no tienen conocimientos pedagógicos porque son egresados universitarios. Ahora con Proformex, pues hay cursos de formación que les acercan el conocimiento pedagógico, pero en términos generales se puede decir que no tienen.
y se sabe que para que un maestro logre aprendizajes entre sus alumnos se necesita que tenga conocimiento sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje, sobre cómo aprenden los alumnos, sobre cómo se desarrollan, etc. Y luego la experiencia docente, también sobre esto hay alguna discusión, porque al parecer los primeros 5 años de experiencia docente son importantísimos. Cómo va uno acumulando experiencia del primer año, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. Pero después empieza a achatarse la curva, digamos así, de manera que más años de experiencia pues no necesariamente mejoran el aprendizaje. Pero los primeros 5 años sí parece ser clave. Inclusive en algunos países se dice que son 10. Son 10 los años en donde realmente la experiencia ya empieza a contar y después empieza a achatar un poco. Pero esto es lo que sabemos acerca de las cosas que tenemos que valorar en los docentes que tienen que ver con el aprendizaje de los alumnos. Estas cosas han sido suficientemente estudiadas como para fortalecer la hipótesis de que si el profesor tiene estas condiciones, estas características, entonces lograrán mejores aprendizajes entre sus alumnos. Entonces, de lo que se trata es de conocer el desempeño docente, pero con un propósito fundamental. Y esto es lo central, digamos que hace ratito me preguntaban allá afuera que cuál es la tesis central de mi práctica de esta mañana, y la tesis central es esta, que conocer el desempeño docente es para poder mejorar el desempeño docente y el profesionalismo del maestro. Ese es el propósito. Y entonces de lo que se trata es de mejorar el desempeño docente. ¿Por qué? Pues porque se piensa que mejorando el desempeño docente se mejorarán los aprendizajes de los alumnos. Ahora, en general se han hecho otro tipo de evaluaciones. En México en particular esto es lo que ha ocurrido, en donde la evaluación del desempeño docente ha pasado por la carrera magisterial fundamentalmente, pues se ha utilizado para rendir cuentas y para premiar, ¿no? O sea, los maestros que resultan bien evaluados pues son premiados porque se les da otro nivel en carrera o porque se les dan estímulos adicionales, ¿no? Y entonces, bueno, se usa para premiar, que hasta cierto punto es lo mismo que castigar, porque aquel que no sale premiado resulta castigado, ¿no? Mientras que la otra tendencia de la evaluación nos dice no, lo que necesitamos es una evaluación de forma a los docentes, que nos diga cuáles son aquellos espacios, aquellas áreas de oportunidad en las que el maestro necesita formarse más para poder tener una capacidad. Entonces se habla de la evaluación no para pedir cuentas, no una evaluación punitiva, que es la que castiga, sino una evaluación formativa, que es la que mejora. Y este es el énfasis que la mayor parte de los países le están dando a la evaluación del desempeño docente y la que nosotros en México que tenemos el enfoque de la evaluación para el desempeño docente. Bueno, tendríamos algunas consideraciones generales que hacer acerca de este asunto de la evaluación. La primera tiene que ver con que trabajar en la enseñanza es común. El trabajo de enseñar es un trabajo común. Implica que los contenidos se comprendan, que el maestro tenga un repertorio de estrategias pedagógicas, es decir, que maneje la pedagogía en este sentido, que no sea monótona el tipo de cosas que hace dentro del salón de clase, sino que tenga la posibilidad de recurrir a diversas metodologías y diversas estrategias que mantengan interesados a sus alumnos en el proceso de aprendizaje. Necesita tener una capacidad de interactuar, de comunicar y de desarrollar conocimientos entre sus alumnos. Esto se logra muchísimo mejor cuando hay un contexto que asegura la libertad, la confianza, la empatía, pero también la autoridad. Entonces el maestro tiene que saber manejar un clima de aula, también un clima escolar que permita estas cosas, darle a los alumnos la libertad de expresión, la libertad de creación, libertad de crítica, darles esta confianza para poder decir lo que piensan y saber que no van a sufrir ningún tipo de represalia por decirlo, aunque no guste lo que digan, tener esta posibilidad de empatía con sus alumnos y a la vez mostrar autoridad y poner los límites cuando estos límites son necesarios. Y desde luego tiene que tener la capacidad de razonar y de juzgar en el uso de ese ejercicio, que aquí es donde entra la ética del desarrollo profesional, que también es un aspecto que hay que valorar en los docentes, porque la profesión docente es una profesión de altísima responsabilidad social y justamente cuando el maestro reflexiona sobre su práctica y juzga su propia práctica es donde interviene el juicio ético. Por otro lado,
es necesario mejorar el aprendizaje y por tanto es necesario mejorar la enseñanza. Este es la labor que estamos haciendo, que como digo, es hipotético. Si mejoramos la enseñanza, esperamos mejorar el aprendizaje, aunque bien sabemos que el aprendizaje no depende solamente de la enseñanza, que es importante decir. Y bueno, también se sabe que en las escuelas donde el director atiende la enseñanza es más probable que ocurra que la enseñanza afecte los aprendizajes. Por eso se habla del liderazgo académico del director, un liderazgo que sabe que lo que tiene que hacer es cuidar y mejorar la enseñanza. Esa es la principal función del director. ¿Cómo hacemos para que esta escuela, que está hecha para enseñar, valore ante todo ese proceso de enseñanza? Entonces impida interrupciones, impida que haya un uso del tiempo que no se destine, el tiempo destinado a la enseñanza, el 100% se destina a él, que no haya desviaciones en ese sentido, pero también al director le preocupa que esa enseñanza mejore, porque bueno, la enseñanza siempre puede mejorar, por eso la calidad es un movimiento continuo, pero lo que le interesa es que los maestros estén cada vez más formados internamente al interior de la escuela. Se puede hacer mucho en este sentido para que esta enseñanza también tenga un proceso de mejora. Por eso es importante evaluar también a los directores, lo que les decía, dentro de las condiciones de trabajo pues están no solamente las condiciones materiales de la escuela, sino también las condiciones humanas y de liderazgo que ocurren al interior de esa escuela. Entonces, evaluar el desempeño docente exige tomar en cuenta las condiciones de su ejercicio. Estamos diciendo, si se mejora la enseñanza, se pueden mejorar los aprendizajes, pero esa enseñanza va a depender también del contexto y de las condiciones de trabajo en que se desempeña el docente. Y entonces, este trabajo docente es una tarea compleja. Evaluar también es una tarea. Evaluar el trabajo docente es una tarea compleja y se tiene que complejizar esta evaluación del trabajo docente. No lo podemos simplificar o banalizar diciendo que si yo aplico una prueba voy a conocer si el docente tiene una buena práctica o no tiene una buena práctica. Eso sería que ante una complejidad tan grande como lo es el trabajo docente se responda con una simpleza, ¿no? De decir, bueno, con un solo instrumento voy a poder saber si ese es un trabajo docente o no es un trabajo docente. Aquí estamos planteando eso no puede ser, así como es complejo el trabajo docente, compleja también debe ser su evaluación. Bueno, nos preguntamos sobre qué evaluar cuando hablamos de desempeño docente. Y bueno, también aquí, lo que les estoy diciendo, acuérdense, es lo que se dice a nivel mundial que el maestro debe de saber. Entonces, entre las cosas que se dicen es que los maestros tienen que tener conocimientos sobre los fines de la educación y sobre sus fundamentos filosóficos. Esto tendrá repercusiones después sobre el ejercicio, la parte ética del ejercicio profesional. Tiene que tener los conocimientos disciplinares. Los maestros tienen que dominar las disciplinas que enseñan, cuando menos al nivel en las que las enseñan, cuando menos, ¿verdad? Entonces un maestro de primaria tendría que dominar los contenidos de todas las asignaturas de primaria, pues que las imparte todas o casi todas. Un maestro de secundaria de español pues tendrá que dominar la disciplina de la lengua, la disciplina del español. Pero entonces los conocimientos disciplinares, como ya les decía, son fundamentales. Conocimientos pedagógicos generales, también ya lo mencionaba. Tienen que saber cómo se desarrolla el niño o el adolescente según con quien trabaje. Muchos maestros trabajan en más de 2 niveles, entonces tendrán que saber mucho acerca del desarrollo de los niños y los jóvenes. Tienen que saber cómo aprenden los alumnos. Tienen que poder desarrollar estrategias para la enseñanza y tienen que poder gestionar la enseñanza y el aprendizaje al interior del aula. También deben de tener, sobre todo los maestros todos, pero sobre todo aquellos que dan clases por asignaturas, pues un conocimiento de las didácticas específicas. Las matemáticas tienen que saber algo acerca de cómo se enseñan las matemáticas, la didáctica específica de las matemáticas. Luego, tiene que conocer ya en concreto a sus alumnos. ¿Quiénes son sus alumnos y en qué contexto viven esos alumnos? ¿En qué familias vienen? ¿Cuál es el entorno más amplio? ¿Cuáles son las condiciones en las que viven? ¿En qué tipo de ambiente pasan el resto de las horas cuando no están en la escuela? Es muy importante que los maestros conozcan a sus alumnos y también que
conozcan el contexto. Y luego, una cosa, esos son, digamos, como el bloque que tiene que ver con los conocimientos. Todos estos conocimientos tienen que tener un maestro. Por otro lado, una habilidad que todo maestro debe tener, de cualquier nivel, en cualquier contexto, es la habilidad para planear. El maestro tiene que poder planear su clase y tiene que poder diseñar formas de evaluación que son acordes con esta planeación y que estén orientadas a retroalimentar a los alumnos sobre sus avances. Entonces, todo un capítulo sobre planeación de clase, porque un maestro que no planea su clase, yo diría cada clase, esto es lo más importante, estamos muy acostumbrados a planear los largos plazos, ¿verdad? Planeamos el año, planeamos el semestre, planeamos el mes, pero lo que verdaderamente importa es planear cada lección. Cuando planeamos cada lección es cuando sabemos qué valor añadido le damos respecto de la lección anterior y qué vamos a esperar, qué pasito vamos a esperar que nuestros alumnos den. Y al poder planear eso, podemos diseñar los desafíos para que nuestros alumnos se involucren en el proceso de aprendizaje. Entonces, se necesita saber. También hay una coincidencia a nivel mundial en que la verdadera evaluación del desempeño docente solamente puede hacerse mediante la observación presencial o virtual de la práctica docente. Sí, definitivamente el maestro necesita tener un conjunto de conocimientos y eso se los puedo preguntar en una prueba. Pero lo que a mí me interesa evaluar al hablar de desempeño es la práctica docente. Y la práctica docente, la única manera de conocerla es observando. No hay otra manera de conocer la práctica docente. Es muy difícil que yo le pregunte a un docente cómo le hace para ser docente o qué hace cuando es docente. Es muy difícil que él me responda a eso y que yo se lo pueda preguntar y pueda además registrarlo de manera adecuada y después calificarlo y compararlo. La verdadera manera de poder acercarnos al desempeño docente es viendo su práctica. En algunos países, pues lo que se dice es nosotros no podemos ir a visitar las escuelas y por lo mismo no podemos ver la práctica en el acto mismo de practicarla. Entonces, en Chile, por ejemplo, a los maestros en el proceso de evaluación de desempeño docente, que en Chile es voluntario, como lo era la carrera magisterial, se les pide un video. Entonces, se les dice a los maestros que por favor filmen una clase. Los maestros preparan su clase, obviamente van a hacer lo mejor de ellos mismos, ¿verdad? Preparar la mejor clase posible. Entonces van a dar esa clase frente a una cámara y la cinta de esa filmación la mandan a quienes están haciendo la evaluación de desempeño. Es una manera de acercarse a conocer la práctica. Hay mucha gente que ha criticado este asunto que les decía, bueno, va a ser la mejor clase que puede dar. Pues sí, a lo mejor es la mejor clase, pero esa mejor clase que puede dar no puede dar más allá de eso que te está mostrando en el video y además todos los maestros me van a mostrar su mejor clase. Estaremos comparando con ellos. Entonces, bueno, ellos lo hacen a través de un video y lo poco porque no se descarta, por lo menos en el primer año de la evaluación de desempeño docente que México algo así suceda, no se descarta, no estoy diciendo que sí va a ser, porque nada de esto está definido para México. Pero toda esta revisión nos está informando a nosotros en cómo lo tenemos que ingresar a la práctica. Bueno, lo que sí es clarísimo es que solamente conocer los resultados del aprendizaje de los alumnos no transforma la práctica. Entonces se pensó así en tiempos anteriores en México, hace no mucho tiempo, ya el año pasado, ¿verdad? Se pensaba que si aplicábamos una prueba a los alumnos, entonces ahí íbamos a saber si el maestro tenía un buen desempeño o no, pues si los alumnos aprendían, pues entonces eso quería decir que el maestro se desempeñaba bien. Y la verdad es que esta evaluación es verdaderamente injusta, porque lo que un alumno puede sacar como resultado de una prueba de aprendizaje no depende solamente del maestro en turno, depende de su contexto, depende de su familia, depende de su historial y de los maestros que ha tenido en el pasado. En el caso de secundaria, muy evidentemente depende de los otros maestros que puede tener en las otras asignaturas. Por ejemplo, si a un alumno le va muy bien en matemáticas, pues a lo mejor no es porque tenga un buen maestro de matemáticas, sino un muy buen maestro de física. ¿No? O sea, puede no depender. Entonces, hacer depender el juicio acerca de un maestro
de cómo le va a los alumnos en una prueba es una medida injusta. Es una medida injusta. Por eso ahora, cuando se habla de una segunda generación de pruebas de aprendizaje a los alumnos, estas pruebas de aprendizaje que se tienen que aplicar, porque tenemos que saber cómo vamos en cuanto a si nuestros alumnos están aprendiendo o no, no van a tener ningún tipo de consecuencia sobre la evaluación de los. Esa es una evaluación independiente, la que se hace en los alumnos. Y este es un aprendizaje que sacamos de la evaluación esta que hacemos del estado de la cuestión a nivel internacional. A nivel internacional ya se sabe perfectamente bien que esta es una medida perversa, que no se puede evaluar al docente a través del aprendizaje de sus alumnos. Entonces en México esto ya no lo hay. Y eso sí queda clarísimo, sí es una decisión tomada, de las pocas que hemos tomado, esa ya queda por ahora, hablamos ya del bloque de conocimientos, de la planeación, de la práctica docente, porque como digo, hay que observarla, y el mejor lugar donde se debe observar pues es en la escuela misma, y acá te lo puedo explicar cómo pensamos que la evaluación efectivamente tiene que implicar visitar la escuela y visitar a los maestros en el aula. Entonces ese es el tercer bloque. Y hay un cuarto bloque, que es el bloque de todo lo que el maestro como profesional es más allá de lo que hace dentro de las cuatro paredes del aula. O sea, dentro de las cuatro paredes del aula tiene que demostrar que efectivamente sabe, planea, que tiene una buena práctica docente, pero además tiene otra serie de actividades que forman parte de él como profesional. Una fundamental, importantísima, es cómo contribuye a la escuela como institución. El maestro no termina su trabajo en las cuatro paredes del aula, tiene una responsabilidad respecto del colegiado, respecto de la escuela toda, y entonces eso también tiene que ser evaluado. Pero además el maestro tiene una responsabilidad profesional con él mismo, que tiene que ver con seguir aprendiendo de manera continua, seguirse preparando, seguirse formando, como todo profesional lo tiene que seguir haciendo. Y más allá de eso, pues tiene obligaciones con los padres de familia, con la comunidad, obligaciones gremiales, inclusive que lo definen a él como un profesional y que de alguna manera también tienen que ser tomados en cuenta. Y bueno, todo esto tiene que ver con lograr calidad en los aprendizajes. Está relacionado con eso, por eso vamos a evaluar al docente, porque pensamos que eso va a tener relación con evaluar calidad en los aprendizajes. Pero cuando nosotros hablamos de calidad, no podemos nunca dejar de hablar también de equidad, porque no estamos hablando de educar a unos muy bien y abandonar a los otros, sino de educarlos a todos nuestros alumnos. Entonces, cuando se evalúa la práctica docente, por ejemplo, una de las cosas importantes que se tienen que evaluar es las prácticas inclusivas de ese docente, que tanto efectivamente logra que los propósitos de aprendizaje atañan a todos los alumnos y los vayan logrando también todos los alumnos, si no de la misma manera, por lo menos con los niveles esperados para cada uno de ellos. En el caso de cuando tenemos alumnos incorporados, integrados, por ejemplo, pues sabemos que no pueden lograr los mismos conocimientos que los alumnos regulares, pero sí que pueden lograr los conocimientos que nos den cuenta de su máximo potencial en ese momento de su vida. Entonces, bueno, la equidad es importante, la inclusión es importante. Hay dos tipos de modelos de evaluación docente según sus consecuencias. Hay evaluaciones de alto impacto y hay evaluaciones que orientan el desarrollo profesional. No necesariamente son excluyentes, se puede combinar. Y de hecho, lo que vamos a hacer en México, y eso ya está definido con la propia ley, pues es las dos cosas. Si por un lado es una evaluación de alto impacto, porque sí está evaluando, o sea, la evaluación de desempeño tiene que ver con la permanencia, ahorita nos vamos a meter en cómo tiene que ver con la permanencia, pero también es la base para evaluar la promoción horizontal, que es el mecanismo que va a sustituir la carrera magisterial, y la base también para evaluar la promoción vertical, o sea, para definir si un maestro quiere ser director o quiere ser supervisor, la primera evaluación es la evaluación de desempeño, el filtro, digamos, para que eso sea posible, es la evaluación de desempeño. Entonces estamos hablando de una evaluación con alto impacto, hay consecuencias de esta evaluación y eso no lo podemos soslayar, así es. Pero regreso a lo que dije al principio. El principal propósito de la evaluación pues es orientar el desarrollo profesional. Es decir, es una evaluación para mejorar al docente como profesional
por lo mismo su práctica docente, por lo mismo los aprendizajes que logre con sus alumnos. Y en términos generales, las mejores experiencias son las que empiezan con una definición de estándares, que aquí es una palabra que no se ha querido usar en el caso mexicano, se habla de perfiles, ¿sí? No de estándares sino de perfiles, pero finalmente son como puntos ideales de llegada de un maestro en un determinado nivel educativo. Entonces, estándares de desempeño docente, ¿cuál sería, digamos, como el ideal del desempeño de un docente en términos evidentemente muy abstractos, porque hay que reconocer que los maestros son muy diversos y operan en muy diversos contextos, entonces en términos muy abstractos se define cuál es este ideal del desempeño docente, y este ideal se basa en investigación acerca de qué es lo que aparentemente produce mejores resultados de aprendizaje. Desde luego con la hipótesis o el supuesto de que el docente es su profesional. También la experiencia internacional nos dice que esta definición de qué cosa es un buen docente, cuál es el ideal de un buen docente, es algo que se tiene que hacer con los docentes. Esta definición se tiene que hacer con los docentes y ojalá se pueda lograr un consenso, es decir, que todos los docentes estén convencidos que sí, efectivamente eso es lo que define un docente. Entonces, que cuando me estén evaluando algo con lo que yo estoy de acuerdo. Bueno, el consenso es importante. Ahora, desde el INEE vamos a realizar una consulta, va a estar en línea, para que ustedes nos puedan dar sus opiniones. Eso va a estar listo en una semana más tardar, para que ustedes nos puedan dar sus opiniones acerca de los estándares, que en México se llaman perfiles, parámetros, indicadores, y ya definió la Secretaría de Educación Pública, que es el que le toca definirlas. Y bueno, ya están definidas, entonces será muy importante que opinen. Están definidas, pero están definidas para el ingreso a la docencia. Entonces, por eso todavía se pueden consultar para el desempeño. Entonces, bueno, esas que se definieron para el ingreso aplican para el desempeño. Y si esas cosas que están definidas se pueden, digamos, aplicar a mis condiciones específicas de trabajo, es algo por lo que yo estoy de acuerdo que define el ideal que para mí es el ideal de la persona. Esa es una parte de la consulta, y la otra parte de la consulta es, ¿y eso cómo se puede evaluar? Es cierto que se puede evaluar observando el aula, tendría que haber visitas, qué tan seguido se tiene que hacer evaluación del docente. Estas cosas se tienen que consultar. Entonces estamos en ese proceso de consulta, y como les pido que estén atentos a esta apertura de este proceso de consulta que estará en la página del INE, al final se las pongo en la lámina, de manera que ustedes puedan opinar sobre este proceso, porque es sumamente importante. Entonces, de esa manera nos aseguramos que los docentes no solamente conozcan aquello sobre lo que se les va a evaluar, sino que estén de acuerdo con que eso sobre lo que se les va a evaluar es lo que define lo que debe de ser un buen maestro o un buen maestro. En el mundo, ¿quiénes participan en esta definición de cómo se evalúa el desempeño docente? En general son los gobiernos los que conciben los sistemas de evaluación relacionados con los objetivos nacionales, que es el caso de México. Los directivos escolares tienen mucho que ver, sobre todo en los países en donde la educación está muy descentralizada, incluso a nivel de escuela. Finlandia es un ejemplo, ¿no? Bueno, son los directores los que evalúan a sus docentes. No hay una evaluación nacional, ni siquiera regional de los docentes, sino que los propios directores son quienes hacen la evaluación de los docentes. Ahora, en México, pues hemos vivido, ustedes lo saben muy bien, una resistencia a esta evaluación, sobre todo a esta evaluación del desempeño que tiene que ver con permanencia, que hay que decirlo con todas sus letras. Pero yo lo que les quiero decir es que esto es cierto en todos lados. En todo el mundo, cuando por primera vez se habla de algún proceso de desempeño docente, se genera resistencia. Se genera resistencia entre los docentes, a veces más fuerte, a veces no tan fuerte, pero siempre se genera resistencia. Pero cuando más se genera resistencia es cuando no es claro lo que se está evaluando y cuando no ha habido participación en la definición de lo que se evalúa. Entonces, hay varios esquemas que incluyen la autoevaluación, no solamente la evaluación que se quiere hacer desde afuera, sino la autoevaluación que cada maestro haga del mismo. Ahora que ya existen estos estándares, pues yo cómo me comparo con ellos, en dónde identifico yo mismo, yo misma, que están mis debilidades y mis deficiencias.
La autoevaluación es un insumo en muchísimos países. Y los esquemas, desde mi punto de vista, más exitosos que inclusive tendríamos que ponernos nosotros, quizás una meta a donde tendríamos que llegar en algunos años, es el caso de Australia. Porque en Australia es el propio gremio docente quien evalúa. O sea, son los propios docentes los que se dan a ellos mismos sus mecanismos de evaluación. Y esto no debe de sonarnos tan extraño, porque por ejemplo los médicos pues tienen sus propios mecanismos, los médicos evalúan a los propios médicos, y los médicos son los que le quitan la licencia de ejercer a un médico. Los abogados hacen exactamente lo mismo. Y si la profesión docente realmente logra constituirse y consolidarse como una profesión, pues tendrían que ser la misma profesión docente la que defina cómo evaluar a sus propios agremiados, y en todo caso cómo definir quién sí entra en el gremio y quién no está dentro del gremio, porque no reúne esos estándares del propio gremio. Pues eso les cuento que ya se hace en Australia. A mí me parece fantástico. Me gustaría muchísimo que en México pues en algunos años fueran los propios docentes agremiados profesionalmente, porque una cosa es el gremio que defiende los intereses laborales, es muy importante, pero otra cosa es un gremio que se agrupa profesionalmente para hacer este tipo de cosas, precisamente. También, en términos generales, algunos países incluyen una encuesta a padres de familia o una entrevista con padres de familia para evaluar al docente. ¿Qué opinan los padres del docente? Pero en términos generales, como dice aquí, se les toma como porque se cierra la evaluación en la escuela misma y no se considera la comunidad. Los padres de familia son otra fuente de información muy importante. Y la otra fuente de información más importante es el alumno, porque el alumno sí sabe perfecto si le gusta a su maestro o no le gusta y por qué, si le gusta qué cosas, si le gustan de él y qué cosas. Pero al alumno, y esto le estoy diciendo lo que sucede a nivel internacional, no se le toma en cuenta en la educación básica. Estoy hablando de educación básica, porque en la educación superior es al revés. En la educación superior al docente se le evalúa por lo que dice el nivel, y casi es la única fuente de evaluación del docente en las universidades. Pero en la educación, les cuento del punto, en la educación básica, pues a los alumnos se les toma poco en cuenta, pero eso no quiere decir que sea una fuente de información. Y entonces, bueno, con esto, ¿cuáles son los instrumentos de evaluación docente? Instrumentos que para nosotros en este momento están como en el menú, y nos gustaría poder decir, pues queremos utilizar muchos de estos porque les decía, ¿verdad? O sea, no pensamos que un trabajo tan complejo como la docencia se puede evaluar con algo simple. Necesita evaluarse con algo complejo, algo que permita una visión más holística del docente, y eso implica el uso de diversos instrumentos y no solamente de uno o de dos. Entonces, entre los instrumentos están, ya decía yo, la importancia de la observación en aula, portafolios de los docentes, porque en los portafolios de los docentes es donde están sus planeaciones de clase, por ejemplo, donde está cómo evalúan los alumnos. Puede haber en los portafolios algunas evidencias de aprendizaje de los alumnos a través de sus propios trabajos. Entonces, estas cosas también se toman en cuenta. Como decía ya, la autoevaluación docente en algunos países es un ingrediente importante, no solamente es cómo evalúa el evaluador que viene de fuera, sino él mismo cómo se autoevalúa. Luego, evidencia de aprendizaje de alumnos, que no va a ser una prueba estandarizada, pero sí podemos ver qué pasa, por ejemplo, con los cuadernos de los alumnos o con las evidencias de proyectos de los alumnos que el maestro pueda lograr en su portafolio. Entrevistas con los mismos docentes, sobre todo para ver cómo se autoevaluaron ellos. Los informes del director, también hay, a nivel internacional se sabe que los directores son muy buenos informantes acerca de sus docentes. Nada más que en el caso de México sí tenemos experiencias no tan felices, digamos, en el pasado, en donde en la carrera magisterial sobre todo, pues se pedía al director de los docentes que evaluaran a sus docentes. Y entonces, como tenía altas consecuencias esta evaluación, preferían hacer. Pero bueno, los directores, los supervisores, conocen bien a sus docentes y pueden coordinar sobre ellos. Desde luego, las pruebas de conocimiento, como te decía, si no conoces tus materias, si no tienes conocimientos pedagógicos, pues es difícil que se te considere un buen docente, pero no será nunca una sola prueba de este tipo de cosas. Y desde luego información que puedan proporcionar los pares, o sea, nosotros docentes que trabajan en la
diversas combinaciones de uso de estos instrumentos, pero nunca se usa para considerarla en serio de evaluación de desempeño docente. Nunca es una sola prueba, es alguna combinación de una prueba con algunos de estos otros instrumentos que nos acercan a una de las cuatro cosas que ya les dije, ¿verdad? O sea, el conocimiento, la dominación, la práctica docente dentro del aula y lo que el maestro hace para ser un profesional respecto de la escuela y respecto del mismo uso. Bueno, en algunos lugares se utilizan pruebas estandarizadas de adultos. Yo les debo de decir que este es un tema muy, pero muy debatido de la literatura internacional y muy apasionado el debate, ¿no? De quienes dicen, claro que sí se tienen que utilizar las pruebas, pero nunca las pruebas solas. Nunca los resultados crudos de una prueba. Ahora, digamos, la discusión está entre si las medidas de valor agregado sirven o no sirven. ¿Qué son las medidas de valor agregado? Pues las medidas de valor agregado son aquellas que me permiten comparar cómo recibo a mis alumnos y cómo los dejo al final del ciclo escolar. Entonces, no se vale una sola prueba, pero sí se valen dos que comparen, ¿verdad? Y entonces, el valor añadido, lo que yo le agregué al conocimiento que tienen esos alumnos, eso es lo que me va a permitir evaluar, que me evalúen a mí como docente. Bueno, hay, como les digo, un grandísimo debate que les defienden muchísimo estas medidas de valor agregado, que técnicamente son muy complejas, ¿no? Y quienes dicen, no, tampoco las medidas de valor agregado son adecuadas porque son muy volátiles, son muy inestables, no nos están reflejando una realidad que tenga patrones claros y que permita realmente establecer correlaciones con la buena enseñanza y la buena educación. Entonces, pues hay muchos que dicen, por no utilizar pruebas de alumnos para evaluar maestros, ni nunca una sola, lo que nosotros hacemos, por cierto, pero tampoco el valor agregado. Y hay otros que defienden muchísimo este asunto del valor agregado. Entonces, como decía, la mayoría de los estudiosos se inclinan por no utilizarlos, sobre todo porque no es justo. No es justo si el aprendizaje, si el desempeño del aprendizaje del alumno depende de muchas otras cosas aparte del desempeño docente, pues no es justo aplicar por el aprendizaje de sus alumnos, ni bueno, por eso. Está comprobado que generan efectos perversos, porque cuando una evaluación de alumnos tiene repercusiones sobre el maestro, generalmente sobre su nivel o sobre su salario, sobre sus ingresos finalmente, entonces se va a corromper el uso de ese examen con los alumnos. Por miles de maneras, corromper no voy a corromper, es una manera muy fuerte. A veces sí se corrompe y a veces se venden exámenes, y eso sí sería una corrupción, pero a veces no es así, simple y sencillamente los maestros deciden enseñar lo que vale bien a la prueba, enseñar para la prueba. Entonces, como las pruebas de opción múltiple, las estandarizadas son todas así, no evalúan nunca escritura, pues a esos maestros ya no les va a preocupar enseñar a los alumnos a escribir. A leer, sí, pero no a escribir, porque pues, nunca van a evaluar escritura. Y obviamente valores cívicos, habilidades participativas, capacidades ciudadanas, eso rara vez viene en un examen estandarizado, pues tampoco nos va a preocupar. Los efectos perversos de una prueba de aprendizaje que tenga repercusiones en los maestros son muy fuertes y por eso muchos estudiosos dicen, mejor no los utilicemos para evaluar maestros. O sea, hagamos sí exámenes de alumnos, evaluaciones de alumnos, pero no los utilicemos para evaluar maestros. Y bueno, como les decía, estas medidas de valor agregado son bastante inestables. ¿Quiénes son los que evalúan a los docentes? Esta es una pregunta que los docentes se hacen con muchísima legitimidad. ¿Y quién me va a venir a evaluar a mí? Entonces, en el mundo en general, en la mayoría de los países, los evaluadores son maestros, pero los mejores maestros. Son personas que son seleccionadas del magisterio, pero de los mejores del magisterio, por su desempeño docente y por la autoridad moral que tienen frente a otros docentes. Bien, realmente dan las dos cosas juntas, pero de ahí están seleccionados. Ahora, hay que seleccionarlos con este rigor, con este cuidado, pero también hay que formarlos. Tienen que estar rigurosamente formados, tienen que conocer muy bien el trabajo que hacen los maestros, por eso se dice que tiene que ser maestro. Solamente un maestro conoce el trabajo que hace el maestro.
Tiene que haber sido capacitado para realizar las observaciones en aula, que quizás es la parte más difícil de la evaluación, poder hacer una buena observación en aula. Tiene que tener autonomía respecto del maestro evaluado, es decir, no tiene que evaluar a los maestros de su escuela, por ejemplo, ni de su zona, probablemente, sino irse a otra zona donde no haya una relación afectiva con los maestros. Tiene que tomar decisiones colegiadas para calificar, en el sentido de que un solo evaluador no funciona, sino que tiene que ser al menos dos que puedan ponerse de acuerdo en las evaluaciones. Y tienen que, esto es lo más importante, tener credibilidad en los maestros. Lo que hagan los evaluadores les dé a los maestros confianza de que lo que están haciendo efectivamente es bueno. En algunos países los evaluadores se certifican, si se les selecciona, se les forma y además se les certifica. En algunos casos, como decía, son los propios docentes certificados como evaluadores, donde los padres tienen una función indirecta en la evaluación o en la certificación de los evaluadores, y lo que decíamos que los alumnos son evaluadores de confianza y muchas veces desarrollan. ¿Cuáles son las consecuencias de la evaluación? Bueno, la evaluación de desempeño docente, me estoy refiriendo a eso, sí tiene que tener repercusiones. Por eso les decía al principio, sí se les supone la dificultad. Y tiene que tener recompensas. Una evaluación sirve para distinguir los buenos maestros de los no tan buenos maestros, desde luego a esos no tan buenos maestros para que sean apoyados, para que se conviertan en buenos maestros, eso sí lo va a mejorar. Pero sí debe de permitir distinguir, para eso se hace la evaluación, si no la evaluación no tendría ningún sentido. Y al buen maestro, pues hay que reconocerlo. Por eso sí debe de tener consecuencias. Y estas consecuencias, otra vez me voy a lo que pasa en el mundo, son consecuencias de naturaleza salarial y consecuencias, a veces una u otra, o a veces las dos, de naturalezas no salariales. Entre las salariales se encuentran los mejores salarios porque tienen un mayor nivel, o bonificaciones, premios de una sola vez, reconocimientos en dinero o en especie. Y bueno, estas recompensas tienen que ser suficientes para motivar. No pueden pasarse en puntajes absolutos. Esto es importantísimo porque ya decíamos de la importancia del contexto y de las condiciones de trabajo. Los puntajes tienen que relativizarse. Cuando se trabaja en un contexto muy pobre no se puede decir lo mismo. Cuando se trabaja en una escuela que no tiene la infraestructura necesaria, que no está funcionando bien, o cuando se trabaja con un grupo de 50, no se puede decir lo mismo. Entonces, por eso los puntajes no pueden ser absolutos. Tienen que ser relativos respecto del contexto y de las condiciones de trabajo. Y luego hay una gran diversidad de estímulos no salariales. Por ejemplo, hay becas, hay la posibilidad de hacer estancias fuera, hay la posibilidad de tomar un tiempo sabático, hay este tipo de cuestiones, ¿no? De muy diversa naturaleza. Hay a veces la posibilidad de comunicar con la innovación que hace el docente, hay la posibilidad de ser docente modelo en otras escuelas, y entonces hay un reconocimiento más bien moral al trabajo que hacen, etc., ¿no? Luego hay un debate sobre si las recompensas tienen que ser a los individuos o a todos los maestros que trabajan en una escuela. Esto se debate mucho. En el caso de México, en ocasiones anteriores, en el pasado, digamos, se tomó la decisión de hacer las dos cosas con los incentivos. Si ustedes recuerdan, como resultado de la prueba de aprendizaje del alumno, el primer enlace, cuando se aplicaba el contexto de carrera, pues entonces se definía si un maestro se llevaba una bonificación una escala superior en carrera o no, y para los maestros, estando o no estando en carrera, si un maestro tenía muy buenos resultados con sus alumnos, se le daba un incentivo, pero también se le daba un incentivo a la escuela cuando había varios maestros que tenían buenos resultados con sus alumnos. La escuela toda se pierde. Entonces, eso se debate mucho si se debe hacer una cosa u otra o las dos. Y bueno, lo más difícil es la amenaza de perder el empleo. Es lo más difícil de todo. Porque cuando efectivamente una de las consecuencias del desempeño docente es perder el empleo, pues efectivamente la resistencia de los maestros se explica perfectamente bien, yo diría que se justifica. Como ustedes saben, en el caso de México no hay riesgo de perder el empleo a partir de la evaluación de desempeño. Sí hay riesgo, y hay que decirlo con todas sus letras, porque el libro dice, no porque lo estoy diciendo yo, sí hay riesgo de que se pierda el grupo. Es
decir, de que el maestro ya no pueda estar en el grupo y que se tenga que ir a una actividad de naturaleza administrativa. Después de 3 evaluaciones, se le dan 3 oportunidades a los especialistas. Pero el empleo no se pierde, los derechos laborales no se pierden. La ley también dice que en la medida de lo posible esta actividad administrativa se situará lo más cercano a su sitio de trabajo posible. ¿Qué se hace con la evaluación? Bueno, lo más importante de todo es que la evaluación primero sirva para mejorar. Y yo les digo sinceramente, en el INEE tenemos muy claro que nuestro grandísimo reto es demostrar que esto es así, que la evaluación efectivamente sirve para mejorar. Entonces, lo importante es que la evaluación contribuya a que la práctica docente mejore, y para que se mejoren, con la mejoría de la práctica docente, se mejoren los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, se trata de una evaluación formativa para identificar los espacios de mejora posible en los docentes y atendientes. Una evaluación lo que nos da es información acerca de cuáles son las debilidades de los docentes y también de sus fortalezas, cómo aprovechar mejor esas fortalezas y cómo atender las debilidades. Y también la ley del servicio profesional docente dice que se podrán identificar estas debilidades y tendrá que haber procesos de apoyo, de acompañamiento y de formación para que esas debilidades sean atendidas, puedan superarse y en la siguiente evaluación se salga bien. Entonces, por eso, estamos en el caso de México con una evaluación, la primera que es una evaluación de ubicación, sencillamente la primera evaluación no tiene ningún tipo de repercusión en nada más que aplicar al maestro en un determinado nivel dentro del proceso de llegar al estándar y, desde luego, de decir, si tiene debilidades, que todos tenemos debilidades, todos los seres humanos, si tiene debilidades, pues qué procesos de apoyo, de acompañamiento y de formación necesita. Después vendrá una segunda evaluación que va a comparar al maestro respecto de él mismo y que si efectivamente el maestro recibió estos procesos de apoyo, acompañamiento y formación, seguramente mejoró. Lo importante es que pase del mínimo. Y si otra vez no pasa el mínimo, entonces tendrá una tercera oportunidad, pero otra vez habrá en el proceso, entre un año y otro, pues estos apoyos, acompañamientos y procesos de formación. Entonces, yo digo personalmente que es muy difícil que un maestro con estas 3 oportunidades no, es sumamente difícil. Yo tengo la esperanza de que efectivamente estos apoyos, el acompañamiento y la formación sean pertinentes para que el maestro de veras le saque provecho a ese apoyo que le tiene que dar la Secretaría de Educación Pública en la consecuencia de la formación. Pero si es así, yo digo que todos los maestros van a poder lograr superar esos mínimos en esas 3 oportunidades que la ley de la formación. Entonces, esto es importante, que realmente termina mejorar. Y la evaluación, bueno, la evaluación sumativa compara y responsabiliza al docente de su desempeño profesional. Y bueno, con esta evaluación sumativa, que es la que se logrará después de esa tercera evaluación, cuando en todo caso se tendrá que tomar la decisión de si deja el grupo o no deja el grupo docente, bueno, ahí podemos decir estamos en contacto con una evaluación sumativa. Las evaluaciones formativas y las sumativas pues, se pueden combinar en este sentido. Bueno, como decía, la idea es que el maestro tenga los apoyos necesarios para mejorar. Y lo que dice la literatura al respecto es que estos apoyos no son, a ver maestro, tú tuviste problemas con lograr los mínimos en matemáticas y tú eres un maestro de matemáticas. Entonces yo te voy a sacar del aula y me voy a llevar a un curso de matemáticas. Te pongo a enseñar matemáticas en secundaria. Y después te voy a regresar al aula. Lo que nos dice la literatura internacional es que en general estos cursos sirven menos que los procesos de formación que se dan en la misma escuela a través de tutores, de modelos de maestros que lleguen a enseñarle a los maestros cómo ellos dan clase, o estos modelos de maestros que observen las clases de los maestros que están ahí y les digan, mira, creo que tú podrías mejorar tu clase haciendo esto y esto y esto, o con comunidades de aprendizaje donde el director ayude a construir grupos de lectura y grupos de reflexión sobre la práctica que permitan ir estableciendo innovaciones de los maestros en su práctica que les permitan ir mejor. Esto parece lo que más funciona
Y también parece ser que en México nos estamos inclinando, hasta lo toca la Secretaría de Educación Pública, pero nos estamos inclinando hacia algo que tenga mucho más que ver con lo que ocurre en la escuela misma que con sacar al maestro del aula para tomar un curso. No se descartan los cursos, pero no será el mecanismo más ocurrido, digamos, para apoyar maestros. Ya para concluir, todavía a nivel internacional se sigue considerando al docente como el factor desde la oferta educativa más importante para explicar la diferencia entre los estudiantes. Y digo desde la oferta porque los factores más importantes están del lado de la demanda. O sea, es la pobreza la que más explica las diferencias. Desgraciadamente es el nivel de ingresos el que más explica las diferencias. Pero desde el sistema educativo mismo, la escuela y el aula, pues es el maestro. Todavía sabemos poco sobre la posibilidad real de distinguir entre un maestro bueno y un maestro malo. Sabemos poco. Hay que aceptar, digamos, que todo este asunto de la evaluación del desempeño docente es algo que está iniciando en el mundo, no lleva más de 2 décadas. Entonces todavía sabemos poco. Que todavía dudamos, o se duda, digamos, sobre si los diferentes modelos en juego proporcionan una medida justa de su desempeño. Y por eso se justifica esta resistencia a las evaluaciones, sobre todo a las evaluaciones sumativas, y cuando no se ha tenido posibilidad de participar en este proceso. Pero hay una convicción entre los especialistas de que el principal propósito de la evaluación es mejorar la práctica docente, y con ello el aprendizaje de los alumnos. Entonces, la relación entre lo primero y lo segundo todavía no está totalmente establecida, pero sí existe una plena confianza en que mejorando la práctica docente se mejorará también el aprendizaje. Bueno, la evaluación tiene que partir de lo que se entiende por una buena enseñanza, y a partir de ahí, como es el maestro ideal o los maestros ideales, se definen los niveles de la práctica o de la proficiencia en la práctica. Estos niveles de desempeño tienen que guardar relación con los aprendizajes de los alumnos y con las recompensas de los maestros. Entonces, si yo estoy en el nivel 1, bueno, probablemente voy a tener menores resultados de aprendizaje en mis alumnos que si estoy en el nivel 4. Y tendrían que estar como muy relacionados los niveles con los aprendizajes de los alumnos y con los niveles de recompensa. Como decía, esto se hace con la participación de los maestros, porque es la única manera como se garantiza su eficiencia. Los docentes deben percibir la evaluación como justa, y las medidas aisladas de desempeño docente son las injustas. Por eso estas evaluaciones que utilizan de diversos tipos de instrumentos y dan la posibilidad de tener una visión más global, más holística, más completa del maestro, son las más socorridas porque se están haciendo esfuerzos serios en evaluaciones de desempeño. Y bueno, una evaluación justa, como ya decía, toma en cuenta el contexto y toma en cuenta las condiciones de trabajo. Las evaluaciones justas se basan en diversos instrumentos, ya lo decía, y se triangula la información que viene de estos diversos instrumentos. Y en este proceso es clave la selección y la formación de los evaluadores, porque son ellos quienes van a emitir finalmente el juicio sobre ese maestro. Especialmente crucial es el uso que se le va a dar a la evaluación. Si el uso es para formar, y entre más cerca de la escuela es mejor, entonces estamos hablando de una evaluación formativa. Y además, la evaluación permitirá distinguir entre los buenos y los malos maestros. Bueno, la definición de la buena enseñanza y los criterios que se derivan de ahí para la evaluación deben tener que ver con toda la carrera docente, es decir, se tienen que parecer mucho los criterios con los que yo selecciono a los alumnos que quieren entrar a ser maestros desde la normal, los que quieren entrar al servicio profesional y los criterios o los estándares que definen el desempeño docente. Porque finalmente, desde la formación inicial, tiene que haber una competencia hacia este camino al maestro ideal que supone esta definición de estándares.
Nosotros en el INEE decimos que estamos haciendo una nueva evaluación porque la evaluación que se ha realizado en México en el pasado, como ya decía, ha tenido como principal finalidad la relación de cuentas con la premiación. Y en el pasado en México la evaluación se ha utilizado muy poco, casi nada, para mejorar la calidad de la educación. Y por lo mismo ha tenido repercusiones negativas sobre la equidad. Ha tenido como consecuencia una tendencia a uniformar los contenidos educativos. Por eso que decía de que los maestros enseñan lo que va a venir en la prueba. Y por lo mismo se ha generado un rechazo y un temor a la evaluación. Si el temor que estamos viviendo ahora no es gratuito, es el resultado de lo que ya venía ocurriendo en el pasado. Y entonces el INEE ahora lo que dice es que la evaluación tiene como principal objetivo asegurar que se cumpla el derecho a la educación y a una educación de calidad, y que por lo mismo tiene que ser formativa, es decir, es una evaluación para mejorar, que persigue la equidad entendida como la distribución de la calidad, que reconoce la diversidad y la atiende. Por eso digo que reconocemos que hay muchos tipos de maestros distintos y es necesario reconocer que esta heterogeneidad existe, y que busca la participación de la sociedad y de manera muy importante del magisterio. En verdad nos preocupa muchísimo poder escuchar las opiniones del magisterio antes de poder tomar las decisiones definitivas acerca de la evaluación del desempeño docente. Y por ejemplo, en el caso de la evaluación docente, ya acabé con la revisión internacional, ahora voy a cómo esa evaluación internacional está en el proceso de informar lo que nosotros quisiéramos hacer aquí desde México en el proceso de evaluación docente. Bueno, como ustedes saben, existe una ley general del servicio profesional docente, que es la ley que regula el ingreso, la promoción y la permanencia dentro del servicio. Y respecto de esto, el INE lo que ha planteado es que la evaluación docente tiene como propósito su profesionalización, que esta evaluación tiene que ser justa y por lo mismo tiene que basarse no en una sola medida, ni menos aún en pruebas estandarizadas para alumnos, y que concibe el trabajo docente como complejo y por lo mismo quiere hacer una evaluación compleja del trabajo docente. Que la evaluación de los docentes incluye la evaluación de sus condiciones de trabajo y toma en cuenta el contexto en el que se va a trabajar. Las condiciones de trabajo se evalúan. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo son asunto de la política educativa. Entonces, al evaluar un docente, se evalúan también las condiciones en las que ese docente trabaja. Y esa evaluación se le manda a la Secretaría de Educación Pública, porque es muy difícil esperar que un maestro mejore si sus condiciones de trabajo son malas y las condiciones no mejoran. Entonces, hay un conjunto de recomendaciones que van para formar a los docentes y otro conjunto de recomendaciones que van para mejorar las condiciones de trabajo. Por eso dice que se evalúa. Y las condiciones del contexto no se puede evaluar, pero sí se tienen que tomar en cuenta. La primera evaluación, como les decía, es de ubicación. Entre evaluación y evaluación pasa, cuando uno no logra los mínimos, pasa nada más un año. Es lógico, porque si uno no logra los mínimos, pues uno no quiere tener a ese maestro sin un proceso de formación más de un año, pues sin poderlo evaluar. Pero cuando un maestro sí supera el mínimo, entonces se le podrá evaluar otra vez hasta cada 4 años. En general, los maestros serán evaluados cada 4 años, no cada año, porque la gran mayoría de los maestros pasarán esos mínimos. Bueno, pero entre evaluación y evaluación tiene que haber cosas que sucedan. Ya las mencioné, tiene que haber procesos de apoyo, formación y acompañamiento, dando prevalencia a los que están más cercanos a la escuela. Tiene que haber procesos de mejoramiento de las condiciones de trabajo, lo que les decía. O sea, no se puede nada más pedirle al maestro que mejore si no se mejoran sus condiciones de trabajo. Y tiene que haber, ojalá, y aquí sí no nos podemos comprometer porque eso no tiene que ver con lo educativo, pero ojalá también haya procesos de transformación del contexto, sobre todo en aquellas cosas que impactan directamente sobre la escolaridad, como por ejemplo el trabajo infantil, o por ejemplo la desnutrición. Pero ojalá cuando esos problemas se presenten en el contexto
pues pueda también haber programas intersectoriales que los estén atendiendo de forma que no afecten la escolaridad. Y ya para terminar, no tanto, diría que la evaluación es para mejorar y que la evaluación docente es para profesionalizar. La evaluación de alumnos es para conocer su aprendizaje y tratar de mejorar, pero la evaluación docente es para mejorar su profesionalismo. Los docentes profesionales son claves en la solución de los problemas que tenemos en la educación nacional y que son la causa de la reforma educativa, y que son fundamentalmente tres: es el no acceso a la escuela, porque todavía hay niños que no están accediendo a la escuela o niños que están desertando de la escuela; la inequidad educativa, tenemos un sistema educativo muy desigual, donde un sexto grado de primaria en una región y en otra no significa lo mismo, un certificado de sexto grado no significa lo mismo, y tenemos problemas de calidad de educación, como todos sabemos. Y como decía, de lo que se trata es finalmente todos nosotros tenemos que ser compromiso, todos los que estamos en la educación, de garantizar el derecho de todos y todas a una educación de calidad, que finalmente lo que significa es el derecho a aprender lo necesario para vivir una vida digna. Con eso les agradezco muchísimo su atención y estoy atenta a sus preguntas.